término de esta clase, podrá ser capaz de definir qué es un microarreglo, explicar su fundamento, así como describir el procesamiento general de la técnica, identificando su campo de acción y reconociendo la importancia en la medicina genómica. Estos serán los temas que vamos a revisar y empezaremos por evidenciar algo que, si ves la foto que tienes en la pantalla o si tienes a alguien a tu alrededor, puedes evidenciar fácilmente varias diferencias como la estatura, el color de pelo, el color de los ojos. Todas estas diferencias vienen codificadas o han venido codificadas a través del tiempo en nuestro material genético y es nuestra variabilidad genética. Estas diferencias pueden o no ser permanentes en nuestro ADN y pueden o no afectar nuestro fenotipo. Es decir, tenemos nuestra información genética, la cual está contenida en nuestro DNA, se define como genotipo a ese acervo que tenemos cada uno en nuestras células, y lo que vemos, lo que se expresa, las características morfológicas o fisiológicas que se pueden medir o que se pueden ver, es lo que llamamos el fenotipo. De tal forma, estas variaciones genómicas nos hacen seres individuales de nuestra especie, dándonos o confiriéndonos estas características que ya hemos descrito, así como conferirnos susceptibilidad o resistencia a enfermedades comunes o modulando la respuesta a fármacos o a diferentes tratamientos. Para evidenciar un poco esto, diríamos que los gemelos homocigotos tienen un 100% de similitud genética, mientras que entre los demás seres humanos se habla desde un 0.01 hasta un 0.1% de similitud genómica, y en este pequeño porcentaje pues tendremos todas estas variaciones. Podría sonar a que es poco, pero si bajamos un poco más este porcentaje, pues ya estaríamos hablando de otra especie totalmente diferente. Así pues, entre poblaciones, entre individuos, pues es necesario caracterizar y estudiar estas variaciones genéticas que tenemos entre poblaciones, entre individuos, la cual sabemos que está en nuestras células, en nuestro DNA, en nuestros genes, en nuestros cromosomas, en la molécula que conocemos como DNA, la cual a partir de 1953, Watson y Crick pues hacen una descripción muy detallada de esta, impulsando el estudio de todas estas variaciones mediante la biología molecular. Así pues, Edward Sauder, a partir de 1975, desarrolla la técnica que lleva su apellido para estudiar el DNA o las variaciones genéticas en el DNA. Posteriormente, el Northern Blot o el Western Blot se desarrolló para poder estudiar tanto el RNA como las proteínas, es decir, la forma en que el DNA se expresa. A medida de que pasaron los años y se vinieron dando más descubrimientos, pues estos mismos investigadores y otros más vieron que la necesidad de estudiar cada vez más variaciones en un solo ensayo, con lo cual desarrollaron a partir de los 80s y a mediados de los 90s la técnica de los microarreglos. Así, con el desarrollo de los microarreglos, pasamos de poder interrogar unidades o decenas de variantes hasta cientos o hasta millones de ellas en un solo ensayo. Siempre enfocados al estudio del dogma central del DNA, el RNA y las proteínas, con todos los procesos que esto conlleva. Y entonces, ¿qué es un microarreglo? Un microarreglo, en términos generales, se puede definir como una base sólida en donde se inmovilizan ordenadamente sondas de las moléculas que se requiere o que se desee evaluar. Así pues, tendríamos en una superficie, ya sean proteínas, DNA, oligonucleótidos o la molécula que deseamos interrogar de ese sujeto, inmovilizadas en un orden específico, en donde posteriormente vamos a hacer llegar o vamos a poner en contacto la muestra debidamente procesada para poder evidenciar estas variantes. Nosotros nos enfocaremos en describir los microarreglos de DNA, los cuales están constituidos de la siguiente forma. En una laminilla de vidrio de silicio, principalmente, de unos pocos centímetros cuadrados, tenemos en una zona determinada el poner
fijar o sintetizar un oligonucleótido o un producto de PCR, el cual es una secuencia que queremos o que se necesita evidenciar. De tal forma que esta sonda la vamos a fijar en un área de algunas micras cuadradas, de 2 a 25 micras cuadradas, en donde nos va a estar interrogando esta variante en ese lugar en específico. Para poder darle un peso estadístico y repetitividad a la técnica, esta misma sonda es sintetizada en diferentes celdas, es decir, vamos a tener múltiples celdas con la misma sonda. Así pues, haciéndolo millones de veces, podemos evaluar hasta millones de variantes en un solo microarreglo. Posterior a esto, nosotros en el laboratorio se tiene que preparar la muestra del sujeto a estudiar, desnaturalizarla, darle una marca fluorescente y entonces ya se puede poner a hibridar con la sonda en el microarreglo y así poder evidenciar estas diferencias. Así pues, ¿qué sería un microarreglo de DNA? Pues es un conjunto ordenado de fragmentos conocidos de DNA unicatenario o oligonucleótidos fijos sobre una superficie sólida que nos permiten evaluar de manera simultánea la información genética de un individuo a gran escala, aunando gracias a la hibridación molecular de los ácidos nucleicos, el cual es el fundamento de la técnica. Es decir, esta propiedad físico-química que presentan los ácidos nucleicos para unirse, llamada hibridación, es lo que nos permite o es lo que permite evaluar o poder evaluar a estas moléculas. Esta unión, como sabemos, es complementaria y antiparalela y es gracias a la unión entre las bases nitrogenadas que se unen de manera específica, adenina con timina o guanina con citosina. En el caso del RNA sería adenina con uracilo. Así pues, es altamente específica, de tal forma que si una sola de las bases nitrogenadas de esta secuencia no se une correctamente, pues da una inestabilidad a la molécula, haciendo esta unión más débil. Para ejemplificar un poco, si queremos al azar encontrar una de estas bases, bueno, estaremos hablando de 1 en 25%. Si vamos subiendo la complejidad de la cadena, pues podemos llegar hasta, con 16 pares de bases, ser de 1 en 4 millones, ¿no? Ahora, esto no nos serviría de mucho si nosotros no pudiéramos manipular esta propiedad en el laboratorio, lo cual se ha hecho desde los años 60, en donde aumentando la temperatura o bajando la concentración de sales, podemos pasar o desnaturalizar el DNA de esta estructura de doble hélice a cadena sencilla. El proceso contrario se llamaría renaturalización. Así pues, tenemos una temperatura de fusión en la cual estas cadenas se empiezan a unir. Gracias a esto podemos nosotros desnaturalizar la muestra proveniente del sujeto a estudio y en la temperatura de fusión ponerla en contacto con la sonda ya establecida en el microarreglo, pudiendo hibridar y así evidenciando o de esta forma podemos evaluar las variantes que queremos en nuestro microarreglo. Hay diferentes tipos de microarreglo, o más bien nuestros microarreglos de DNA, sobre qué están enfocados o qué van a evaluar. Pues van a evaluar, básicamente, el estudio es sobre el DNA o sobre el RNA, con, como habíamos dicho, todos los procesos que conllevan, tomando muy en cuenta la regulación y que el medio ambiente también interfiere en esta regulación. Ahora, dentro del DNA, ¿qué evalúan o qué pueden evaluar los microarreglos? Bueno, hay muchos tipos de polimorfismos en donde los microarreglos se pueden diseñar sondas para evaluar estos polimorfismos. Los más comunes son los polimorfismos de un solo nucleótido, llamados SNPs, por sus siglas en inglés. Este es el polimorfismo más común. En humanos se habla, o hay una base de datos, poco más de 10 millones de estos SNPs, y aproximadamente el 85% de estas variaciones son compartidas entre poblaciones.
Otro tipo de variantes que se pueden evaluar con los microarreglos son los variantes de números de copia. Es decir, si nosotros en un cromosoma hacemos ondas a lo largo de todo un cromosoma y a lo largo de todos los genes en ellos contenido, podemos evidenciar o podemos darnos cuenta si hay alguna duplicación de alguna zona de este microarreglo o alguna deleción propiamente. También, debido a la naturaleza de ciertas pruebas, se necesita evaluar las secuencias específicas de nuestro DNA, es decir, ver exactamente letra por letra qué es lo que, si puede o no existir algún cambio. Con esto, existen los microarreglos de resecuenciación en donde podemos, letra por letra, ir evaluando nuestro DNA, en el caso del DNA mitocondrial o en el caso de estas zonas promotoras en donde hay secuencias repetidas que tenemos que evaluar específicamente letra por letra. También existen zonas en nuestro DNA llamadas islas CPG, en donde independientemente de la secuencia, lo que nos importa es si están metiladas o no. En el caso específico, la citosina, si se encuentra metilada o no. Estas, si se encuentran de esta forma metiladas, la transcripción se inactiva, mientras al estar desmetiladas, la transcripción está activa. La importancia de esto es que, aunque se tenga, volviendo al ejemplo de nuestros gemelos homocigotos, aunque se tenga la misma secuencia de DNA, pues la forma en que se está transcribiendo, la forma en que se está expresando este DNA es totalmente diferente, dándonos un fenotipo, como lo vemos en la imagen, diferente. Aunque se tenga el mismo acervo genético, pues se va a estar expresando de diferente forma. Hay algunos otros ejemplos en la naturaleza, como este, en donde a las abejas o a las larvas de las abejas, si se les da jalea real, que tiene un componente que se llama royalactina, pues este genera patrones de metilación en esta larva, en donde se va a promover o no la creación de una nueva reina. Y pues bueno, ya cualquier parecido con la realidad es aparte, ¿no? De tal forma, esta expresión del DNA es muy importante estudiarla. Los microarreglos también pueden estudiar esta expresión, es decir, se pueden estudiar el RNA. Dentro del RNA lo que se puede estudiar es tanto el RNA mensajero, que es aquel que nos va a dar pauta a una proteína, o aquel RNA que no es codificante. Dentro del RNA mensajero, los microarreglos pueden evaluar, tanto en células procariontas y eucariontas, nos evocaremos ahorita a las células eucariontas, puede evaluar los microarreglos, todos los transcritos, es decir, el transcriptoma completo que se da en un organismo, lo puede evaluar en un solo microarreglo, tomando en cuenta que cada uno de estos genes se puede, o más bien, cada uno de estos genes está expresado diferente según el tejido o según la respuesta que tenga que dar hacia el ambiente o hacia algún fármaco. Ajá. De tal forma que si nosotros solamente queremos evidenciar uno solo de estos transcritos o ver si este gen se está expresando, pues se pueden colocar sondas en el extremo 3' de este mensajero y nos daría solamente la presencia o ausencia de este transcrito. Pero si queremos evidenciar las diferencias de esta edición o de splicing alternativo que se llama, pues lo que hacemos es poner sondas a lo largo de todos los exones, haciendo cada vez más específico y pudiendo hacer más específico este análisis, dándonos todos las diferentes isoformas del gen al expresarse. Los RNAs no codificantes pueden ser los largos no codificantes, estos que están involucrados en activación o represión tanto de los mensajeros como de las proteínas en sí, y de la misma forma se crean sondas que nos van a estar monitoreando estos largos no codificantes. De la misma forma, para los microRNAs, estas moléculas que no codifican a una proteína,
pero que sí están muy relacionadas con la represión transcripcional, por ejemplo. También el 100% de la miR-base o el 100% de los RNAs o microRNAs conocidos hasta el momento se pueden evaluar en un solo microarreglo. Así, para conocer un poco más estos microarreglos, veremos la metodología, tanto de su fabricación como del protocolo experimental. La fabricación, las compañías que los diseñan, se basan o están basados en bases de datos públicas o privadas. La información que se puede evaluar en un microarreglo ya tiene que estar reportada, ¿sí? A partir de estas bases de datos se identifican estas secuencias o lo que se desea evaluar y se hace un diseño o una evaluación de este diseño para ver si es permisible poner todas estas secuencias en un solo microarreglo, que puedan hibridar, que su temperatura de fusión sea similar. Así pues, ya para elaborarlas, para hacer la síntesis y fijación de la sonda en el microarreglo, hay diferentes técnicas. Una de ellas, de las primeras que se desarrollaron, es por deposición. Se sintetizaban estas sondas, ya sea por PCR o por bibliotecas genómicas, se desnaturalizaban, se metían a estas agujas que vemos ahí huecas y eran depositadas y fijadas en el microarreglo. Con esto, pues teníamos sondas grandes o sondas de kilobases, con lo cual podíamos tener menos variantes en la superficie. Después se desarrollaron los microarreglos de oligonucleótidos, que es decir, la síntesis es in situ, en donde por diferentes técnicas se van polimerizando base nitrogenada tras base nitrogenada de las sondas a evaluar. En este caso, que es la fotolitografía, el primer método que se desarrolló para la síntesis de oligonucleótidos in situ, para los microarreglos, se tiene la superficie de silicio, en donde tenemos una máscara que nos va a cubrir ciertas zonas de la luz. Nosotros, al incidir luz y con ciertos químicos, vamos a exponer radicales OH, en donde en estas radicales ya podemos sintetizar nuestra primera base nitrogenada. De tal forma, al ir moviendo esta máscara y ir repitiendo este proceso, podemos específicamente sintetizar en un espacio mucho más pequeño, en estas celdas que habíamos definido, podemos sintetizar nuestras secuencias a evaluar. Otra forma para sintetizar estos oligonucleótidos in situ es haciéndolo en pequeñas perlas de 2 micras de diámetro. Así pues, si vamos a evaluar millones de variantes, hacemos millones de estos síntesis en diferentes tubos, al final hacemos un solo pool y después lo vaciamos sobre una laminilla previamente sensibilizada y con el pozo del tamaño en donde se va a depositar estas perlas. O otra más, que es la Inject, en donde básicamente con la misma tecnología que tenemos en una impresora de tinta, en lugar de tener 4 diferentes tintas o colores de tintas, pues tenemos los 4 diferentes nucleótidos. De tal forma que en esa celda o en esa área en donde necesitamos nuestra sonda en particular, pues se va depositando la base nitrogenada que nosotros queremos. Con esto, estas sondas de oligonucleótidos, pues tenemos sondas pequeñas, alrededor de 25 a 60 pares de bases, con lo cual, pues en esta misma área podemos tener hasta millones de variantes. Y es así como los microarreglos, en la actualidad, se pueden evaluar, como ya lo mencionamos, el transcriptoma completo, el genoma completo, es decir, hasta millones, hasta 5 millones de variantes, 5 millones de SNPs, por ejemplo, en un solo microarreglo, gracias al desarrollo de estas tecnologías. Después de esto, las compañías que los producen, bueno, pues tienen que hacer entrega tanto del microarreglo como de un archivo, es el archivo de mapeo, en donde nos van a dar la referencia de en qué posición está cada una de nuestras variantes, para nosotros posteriormente poder identificarlas. Y así comenzaríamos con el protocolo en el laboratorio, el cual está dividido en 3 grandes fases. Una sería la extracción del material genético, el control de calidad y su amplificación, regularmente por una PCR.
La segunda parte que veremos también a continuación, que sería la fragmentación, la hibridación, el lavado, la tinción y el escaneo, la obtención de los datos y al final el análisis de estos datos. Para el procesamiento o la amplificación de nuestras muestras de DNA, lo que tenemos que hacer es este DNA, que partimos de nanogramos de DNA, someterlo a un proceso de digestión, a un proceso de ligamiento, a un adaptador, todo esto para poderlo amplificar, es decir, poder pasar de nanogramos a microgramos, ya que la técnica como tal demanda una gran cantidad de DNA. Ya al tener nosotros estos amplicones, o ya tener nuestro DNA amplificado, lo que tenemos que hacer es fragmentarlo nuevamente, es decir, dividirlo a los tamaños de nuestra sonda que tenemos en nuestro microarreglo para que puedan hibridar. Ya que lo fragmentamos, tenemos que marcarlos para darle una marca fluorescente en el cual se va a poder observar después del escaneo y así poderlo nosotros estudiar. En el caso del procesamiento del RNA, en el laboratorio es algo similar, solamente que primero tenemos que hacer una transcripción reversa, pasar de RNA mensajero o del RNA que estamos evaluando a DNA, para posteriormente hacer una amplificación de este DNA. Y al final hacemos exactamente lo mismo, se fragmenta al tamaño de nuestra sonda, se le da una marca y se escanea. Al final de esto, o de este proceso, continuamos con la hibridación, el lavado y el escaneo. Así pues, lo que pasa en el laboratorio, en la hibridación, en el lavado y en el escaneo, es lo que vemos en la siguiente animación, en donde tenemos nuestra superficie sólida, nuestras sondas, y ponemos en contacto la muestra previamente tratada, como lo observamos ahorita, en donde lo que va a pasar es que al estar en contacto nuestra sonda y encontrar su complementaria en el arreglo, va a hibridar, es decir, se va a unir y las moléculas que no tengan su complementario en el arreglo, pues simplemente no se van a unir. Si se llegara a dar una hibridación en específica, posteriormente con el lavado y el escaneo lo podemos quitar. De tal forma que al final tenemos una imagen como la que se está apareciendo. Después del escaneo, siempre nos da una imagen al final, con lo cual se vería así, en donde si vemos la imagen central es un aumento de la imagen que tienen a su izquierda, y si pueden observar, cada uno de los puntos luminosos pues sería una de estas ondas en donde hibridó su complementario por parte de la muestra, y pues nos estará diciendo que en este individuo sí se tiene esa variante presente. Nosotros sabemos exactamente cada uno de estas celdas a qué corresponden. De tal forma que a esta imagen lo que se necesita hacer es hacer una conversión de los píxeles hacia una intensidad de fluorescencia, es decir, un número. Así pues, los que tengan señal, se les asigna un número. Como recuerdan, hay varias de esta misma sonda, hay varias celdas con esta misma sonda a lo largo del arreglo, con lo cual pues podemos sacar un promedio, una desviación. Hacemos esto tanto para las que tienen señal como para las que no tienen señal, y podemos ya hacer el ensayo de calidad de este microarreglo. Posterior a esto, reuniendo todos estos datos, tenemos la capacidad o podríamos complementar formatos especiales de reportes en donde teniendo nosotros nuestro archivo de mapeo, es decir, sabiendo qué variante es la que estamos caracterizando y cuál presentó o no presentó señal, pues se hace reportes de un listado general de todo lo que podemos observar en un microarreglo, pudiendo, como mencionamos en un principio, ver una sola de estas variantes o el conjunto de todas ellas.
Y a partir de este análisis de datos, pues se da pie a la interpretación de estos mismos, los cuales, según el microarreglo al que nos estemos refiriendo, pues esta interpretación es diferente. Si estamos hablando de microarreglos de DNA, pues lo que estamos evaluando es si es A o si es B, es decir, si se tiene una variante, la más común, o la variante mutante, o si se es heterocigoto para esta condición, con lo cual lo veríamos, como se ve en la imagen en el extremo derecho, si se tiene un grupo de sondas encendido, sería un genotipo, si se tiene otro diferente sería el alelo B, o si se tiene ambos encendidos, pues sería un heterocigoto como A, B. Así también podemos ver si se encuentra metilado o no, o si cambió la secuencia. En el caso o la interpretación para los microarreglos de RNA es un poco diferente, aunque también es de imagen y es de si están presentes o no. Aquí lo que queremos ver es qué genes, pero más que nada ver el nivel de expresión o cómo se están regulando estos datos, de tal forma que sería proporcional mayor fluorescencia en estas celdas con mayor expresión o mayor nivel de expresión de RNA. Con esto, pues los microarreglos tienen un campo de aplicación bastante amplio, que puede ser desde alimentos, desde pruebas ambientales, en ganado, en biotecnología, pero más que nada también en campos de investigación básica o clínica, en medicina individualizada, diagnóstico molecular, etc. Así, en medicina genómica, los microarreglos, los de DNA, es decir, los microarreglos para genotipificación, pues nos van a evaluar la variabilidad genética de un individuo. Podemos realizar estudios de asociación o de ligamiento, es decir, identificar aquellas variantes que estén muy de la mano con algunas enfermedades o con resistencia a ellas. Podemos realizar estudios epigenómicos, lo que veíamos de los patrones de metilación. Podemos hacer estudios farmacogenómicos o citogenéticos. Por otro lado, para los microarreglos de expresión, pues tendríamos los tratados y no tratados, o lotes de sanos y enfermos, o relaciones huésped-parásito. Todo esto con el objetivo de identificar o de tener más individualizado, preventivo y predictivo estos diferentes aspectos, como es la patogénesis, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico de una enfermedad. En resumen, las variaciones genéticas nos hacen seres individuales. Los microarreglos son una herramienta genómica versátil y actual para el estudio puntual y general de los procesos donde están involucrados el DNA y el RNA. Es una técnica fundada en la hibridación de los ácidos nucleicos. Evalúan o pueden evaluar de millones, hasta millones de variantes en un solo microarreglo. Tienen diversos campos de aplicación y en medicina genómica principalmente se da sobre la patogénesis, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades, haciéndolas más individualizadas, preventivas y predictivas. Concluyendo, diríamos que los microarreglos son de las principales técnicas genómicas utilizadas ampliamente para el estudio y caracterización del genoma, su expresión, regulación e interacción con el medio ambiente. Es una técnica muy consistente ya que es altamente reproducible y repetible y que tiene un gran futuro en la medicina genómica. Espero que esta plática haya sido interesante para ti y que la puedas aplicar en tu vida profesional. Gracias.